De nuevo, bienvenidos a este espacio en el que hablamos de la historia de los municipios de Colombia. Hoy nos encontramos en el municipio de Colón, en el norte de Nariño, y nos encontramos específicamente en Génova, que es su capital. Y nos encontramos con Mauro Humberto Muñoz Cerón. Él es muy seguramente orgulloso de su tierra, como todos nuestros entrevistados, y le damos la bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias por venir eh, a mi casa. Los he recibido con un poco de desconfianza por algunas cosas que he tenido, sí, después de haber sido líder, de haber servido a la comunidad de Génova. Y pues espero que esto les sirva para algo, si no a ustedes, a la comunidad, que observe, que mire, que vea, sobre todo a los niños, sí, para que tengan un parangón sobre las distintas clases de vida, y tanto humanas, materiales como naturales, que se tienen en Colombia. Hoy inclusive ando con este sombrero que me regalaron aquí en Génova. Este es el sombrero genovés. Así es. Así que vamos a hablar un poquito sobre esas artesanías que desarrollan acá y también sobre todo sobre la historia de este municipio. Por ejemplo, iniciemos pensando cuáles son esas primeras comunidades que habitaron este territorio. Este sitio, llamado anteriormente El Viento, era un sitio de paraje, o sea, donde se pernotaba las recuas de arrieros que iban hacia Pasto y que de Pasto venían hacia el Cauca. De aquí se le llamó el sestiadero, o sea, donde se estiaban las bestias, las amarraba tanto caballares como vacunos, o sea, de bueyes. Descansaban, tomaban agua, porque este era un sitio predilecto por las cantidades de agua que mecían por ese lado de allá y la quebrada de la de acá, de Rincón. Aquí empezaron a haber reuniones, o sea, de los arrieros que venían de Pasto y los que de Popayán subían hacia Pasto. Y entonces empezaron a ver algo de cruces de los primeros hogares de las familias. Las primeras familias que tuvieron asentamiento fueron unas familias Benavides, que eran de origen del San Agustín Huila. Ellos eran de un físico trigueño, altos, fornidos y de unos ojos verdes. Entre ellos yo podría nombrarles a la familia de don Gustavo Benavides, de la vereda del Bordo Bajo, y algunos apellidos Arcos, que no era Arco sino del Arco, que con el tiempo se quedó Arcos simplemente, que existían en la parte de David Alto posteriormente, y así sucesivamente. Con el tiempo, esto se fue transformando. Llegó antes de 1939, ya había un asentamiento aquí de casas, pero eran casas hechas de paja. Posteriormente llegan nuestros fundadores, don Raimundo Cerón, don Benjamín Cerón y otras personalidades que habían emigrado. Ellos son producto de las migraciones que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Ellos llegaron aquí y aquí hicieron las primeras casas. Cabe decir de que a medida de que pasaba el tiempo, iban llegando otros grupos de familias de apellidos como los Díaz, que no era Díaz directamente, sino del Día, ¿no? Los del Día. Ellos eran de un físico blanco, de ojos azules y zarcos. Gente muy dedicada al campo, a las casas, respetuosos, muy decentes y muy orgullosos de su estirpe. Ellos eran bien hablados,
a pesar de no tener sus estudios, tenían unas cualidades de alojamiento, de recibir al visitante o a los transeúntes con todos los homenajes que eran pues indispensables, como pasar una buena silla, siéntese señor, pasarle un vaso de agua, pasarle una taza diría yo, de chocolate. En una investigación que salió en el periódico El Tiempo, en la cual yo mandé también a pedir de que se me aclarara por qué esas migraciones, por qué hubo ese movimiento. Por ejemplo, la familia Lazo, que hubo aquí atrás en el púlpito y que luego bajó hasta aquí y otra pasó a San Pablo. ¿De dónde vino? Vino del Ecuador, ¿sí? Ellos son de raza ecuatoriana, digámosle así, pero todos ellos eran europeos, porque aquí hubieron matronas, señoras que conservaron unas costumbres de cocina semejantes a lo de España, buenas vajillas, con sus buenos paños, sus buenos tenedores, sus buenos ademanes para atender. Ya pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De 1939, cuando Alemania empieza a hacer su reorganización, todo eso. Estos movimientos sociales son generales, no solo aquí en nosotros, sino en todo lo que hoy es el departamento de Nariño. ¿Por qué se escoge este sitio? Como la gente huye como a las partes donde sea de difícil acceso, como huyendo ¿no? de la fiereza de la guerra. Y por eso es que en nuestro departamento de Nariño existe una variedad inmensa de apellidos que son netamente europeos. ¿Sí? Como los Arcos, que era del arco, los Díaz del día, o los Buendía, ¿sí? Los López y los Lazos, que fue una familia muy dedicada a la cuestión de la iglesia, ¿sí? La iglesia católica, y ellos eran muy reservados porque me parece que también fueron perseguidos en el tiempo de la guerra. Los que quedaron aquí empezaron a fundar sus casas, a construir sus casas mediante la acción comunal, no porque existiera ya la fundación comunal, sino que porque todos acudían a construir la casa, dígame, de don Raimundo Cerón. Todos acudían y allí se les daba desayuno, almuerzo y cena. Y todos, bueno, luego vamos a la casa del señor Rodolfo, allá iban todos. Y eso se conservó hasta ahora nomás. Hasta ahora, hace poco, había un señor Francisco Muñoz de por allá abajo, que a pesar de su edad acudía con una palita a ayudar a echar cemento, ¿no? Pero eso fue recibido de las migraciones que hubieron después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra comunidad ha sido una comunidad pacífica. Somos muy pacíficos, somos muy humildes. Y yo por eso he dicho que por nuestra humildad, por nuestra forma de ser, de cariño, pacíficos, aceptamos las cosas tal como vengan. Y no estamos inmiscuidos en procesos, digamos, pues, revoltosos o de revolución o de todo eso. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho reclamando nuestras necesidades, dígame, de la luz eléctrica, del agua, de la carretera, de los caminos vecinales. Lo hemos hecho por el lado amable, ¿sí? No con violencia, no con actos que alteren el buen vivir de los vecinos. En el gobierno del doctor Virgilio Barco, que yo me desempeñaba como presidente de la Junta Comunal, cuando se entró el programa de gobierno del Plan Nacional de Rehabilitación, se nos incluyó una cantidad de soluciones a obras que nosotros necesariamente
Nosotros no teníamos un servicio de acueducto, era un servicio de agua traído por unos tubos, pero no un acueducto en su palabra técnica. Nosotros no teníamos unas carreteras, unos caminos carreteables definidos. Eran carreteras hechas a pico y pala. Nosotros empezamos con la ayuda que nos dio ese programa del doctor Virgilio, pudimos terminar el colegio. Nos dieron el aula múltiples, ya se pudo aquí hacer los grados de los primeros alumnos, bachilleres de la institución. Y Génova empezó a rehacerse. ¿Qué hizo que tanta gente, cuando usted nos cuenta que empezaron a poblar a Génova y a Colón como municipio, qué hizo que la gente se quedara acá? ¿Por qué se quedaron aquí? En primer lugar, el clima. Y en segundo lugar, la gente amable. Aquí todavía uno va y véndame una mano de plátano y no le cobran, se la dan. Les regalan un guineo, les regalan yuca. Todavía se ve eso. Y le decían el cesteadero porque aquí se prestaba para el agua. Había agua, pero en abundancia, ¿no? Yo alcancé a conocer el agua que bajaba por esa calle de allá. Allí donde vive Raimundo, arribita vivía don Santiago Urbano. Y ahí donde don Santiago tenían unas piedras grandotas, huecas. A esas piedras las habían ordenado de tal manera, me imagino que hasta mi tío Ricaurte pudo haber intervenido en eso, y les habían hecho unas cortinas, ¿sí? Y ahí se iban a bañar las damas del pueblo, porque tenían cortinas, ¿sí? Y era un chorro. Y esa agua bajaba de allá, donde está el señor de la Buena, por allá. Y todavía llueve y ahí donde un Abelardo sale agua todavía abajo. Entonces, esto era, más abajo hubo, donde la casa de Omar, ahí pasito hay una alcantarilla, más abajo había otro bañadero. Por esos actos de convivencia de la gente, los de allá se bañaban allá, los de acá se bañaban allá, nosotros de acá pasábamos a la quebrada, al pozo, todo. Vivíamos en una sana convivencia, sana relación. Profe, vemos nosotros un fenómeno que ocurre como en unos municipios del Cauca y en algunos municipios de Nariño, y es que el municipio tiene capital. Ese es el caso de ustedes que tienen a Génova. ¿Cuántos corregimientos tiene y por qué Génova se convirtió en la capital del municipio? Porque vino la reglamentación política municipal, ¿sí? Vino la reglamentación. Por ejemplo, de aquí nosotros no podíamos llegar a ser municipio. Nosotros tuvimos muchos problemas por ser de principios liberales. Usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial vino el dominio de la religión jesuita. Y ellos son los que trajeron, a partir, yo me acuerdo, 1968 o 65, empezaron a ver los misioneros. Venían los misioneros a dar prácticas o conversaciones, todo eso, y lo único que veía, la única palabra que se oía era conservar, ¿no? Ser conservador. Y yo esto se lo atestiguo porque yo fui acólito, como 3 veces con el tío de Chepe, fuimos acólitos de un cura, Juan José Jaramillo, ¿no? Que ese señor ya leía la palabra de la Biblia, bueno, a explicar el sermón, y el sermón era en contra de los que practicaban el liberalismo, o decían somos libres. Y entonces, ¿qué pasaba? En ese momento en que el padre estaba en ese sermón, los hombres se salían de la iglesia, se retiraban. Cuando ya pasaba el sermón y continuaba la misa, entraban. Claro, así evitaban ser vituperados. Sí, entonces, para evitar el insulto, es que prácticamente era un insulto, era un ultraje. Nosotros, era la vereda del viento, que se le decía, porque venteaba mucho. ¿Por qué venteaba mucho? Porque nosotros estamos aquí a espaldas del páramo de Tajumbina, ¿no? Y allá los vientos helados en la tarde, pues vienen hacia acá. Entonces empezaron a ver
Abajo, en esta región de abajo del norte, está Villanueva. Y de Villanueva más abajo está La Plata. Esa era región netamente conservadora, de ideas conservadoras. Entonces, ellos no estaban de acuerdo que nosotros nos organizáramos. Aquí nosotros, el que nos ayudó a hacer un municipio y todo eso, fue Carlos Martínez de la Unión. Y él intervino para que Colón Génova se la decretara como cabeza de municipio. Hoy por hoy vemos que Colón es potencia en Nariño y tal vez inclusive se exporta café, no solamente pues fuera de Nariño, sino fuera del país, y se quedó con esa consigna del café. Yo le cuento una cosa, uno de los mejores cafés que hay en Colombia es este sector, o sea, esta parte de aquí del cerro, así derecho hacia allá, hasta la Unión, comprendido de allá lo que es el Bordo Bajo, derecho pasando por un lado del cerro San Cristóbal, allá la Unión, tiene el mejor aroma y uno de los mejores cafés. Profe, lo otro que vemos es una industria del sombrero muy interesante, inclusive también pues envían para todo el país. Eso es porque Villanueva, desde abajo de Villanueva, lo que le decían ahora es La Plata, los huecos, todo eso, yo alcancé a conocer Guaitarilla, el Guabo, todo, eran llenos de cultivo de la palma de paja toquilla. De la Iraca. De la Iraca. Y yo no sé cómo llegó esa cultura, pienso que eso llegó de San Agustín, porque en San Agustín los arrieros que llevaban ganado al Huila, por aquí de la Unión al Huila, de Génova al Huila, venían de allá con unos sombreros hechos en base de como de una correíta, que era como un bejuco, no sé qué. No, que ya después aparece el sombrero aquí. No sé quién lo trajo, yo creo que mi abuelo Raimundo o don Benjamín, que eran los que viajaban por aquí, por detrás de este cerro de la Campana, que dicen, viajaban a Popayán. Sabemos que este municipio ha sido muy golpeado por las violencias. ¿Ustedes cómo han salido adelante? Porque hoy uno llega al municipio y uno ve un municipio próspero, uno ve gente supremamente amable, es decir, todo lo que usted nos ha contado hasta el momento. Cuando empezó el movimiento guerrillero, fuimos afectados duro, a todos nos dolió que tumbaran la casa municipal, ¿no? En ese tiempo todavía trabajaba en la escuela, nos tocaba de correr con los niños cuando decían que alerta, mandar los niños para la casa y corra a escondernos. Eso es lo más triste que le pudo haber pasado a Colombia. Nosotros aquí lo que pasa es que a buenas horas, ¿qué le digo? No ha llegado otra cosa, ¿sí? Aquí la gente es comprometida con su negocio, los el sombrero de paja toquilla. Ahorita lo están divergiendo en sombrero de tela. Aquí hay progreso, aquí hay trabajo. ¿Sí? Aquí no se ve tanto que diga robo, atraco. Pues tiene que haber un alcalde, ¿no?, comprometido con buscar que la Casa de la Cultura trate de ocupar el tiempo libre de los niños, de los jóvenes, que el trato en los hogares sea de otra manera, que se necesita que haya en los hogares una mayor compactación entre papá, hijos, papá. Muy bien. Profe, muchísimas gracias por habernos recibido, a pesar de que al principio usted estaba como un poco asustado con nuestra visita. Muchísimas gracias por haber acompañado y contado esta historia para Colombia Bacana. Bueno, ojalá sirva de algo para nosotros, sí, porque con esta van 6.